Luego entonces se ha hecho público que el socio recipiendario doctor Wilfrido Pérez Garrido cumplió las formalidades estatutarias, por lo que el Consejo Académico dictaminó la procedencia de su trabajo inédito. Previo a la presentación de su trabajo de investigación, daré lectura de su currículum vitae académico y laboral sintetizado. Se ha desempeñado en la función de Contralor de Petroquímica de Petróleos Mexicanos y del Fondo Nacional de Habitaciones Populares, director de Auditoría y Fiscalización de Compromisos Presidenciales, director de Programación y Operación de la entonces Secretaría de Minas e Industria, CEMIP, asesor técnico de la Dirección General del Fondo Nacional de Turismo, autor de investigaciones sobre alternativas para atender la problemática de petróleos mexicanos y del sector eléctrico, aprovechamiento de energías alternativas, energía fotovoltaica y energía de fusión atómica, con aportaciones científicas para la Organización Moderna de Petróleos Mexicanos dentro de la competencia internacional, y ejercido la docencia en diversas materias de la Administración Pública y Ciencias Políticas, así como de Ingeniería en la Universidad Anáhuac, Universidad Autónoma Nacional de México y en la Universidad Autónoma de la entidad, en los niveles de licenciaturas afines y posgrados de maestrías y doctorados. Sin más preámbulos, recibimos al doctor Wilfrido Pérez Garrido en la exposición de su trabajo estatutario denominado Don Adolfo López Mateos en la proyección nacional e internacional del humanismo en política, ciencia, arte y su trascendencia. Por favor, doctor. Entrañable amigo, doctor Germán García Salgado, presidente de la ilustre y benemérita Sociedad de Geografía y Estadística. Se resumen en mi recuerdo muchas emociones, experiencias y conocimientos que nos has compartido. De tal manera que con sinceridad podemos decir, todos los que te hemos conocido, que eres un guía, un amigo, un maestro y de una conducta paternal con todos los que hemos estado cerca de ti. Ilustres y distinguidos miembros del Presidium, en especial toda la junta directiva de esta sociedad. Permítanme dedicar esta ponencia a nuestra familia Serrano Pérez, que me honran con su presencia. Ya el doctor Ernesto Salinas Pineda y también el maestro Eduardo Nava hicieron referencia a varios datos familiares, personales de don Adolfo López Mateos, y aquí en la ponencia, si alguien después quiere corroborarlos, nos hace favor de darnos su correo y con mucho gusto se lo transferimos. Me voy a concentrar, si ustedes me lo permiten, honorable Presidium, ya a las cosas fundamentales del sexenio. Aquí después verán, si alguien requiere, el gabinete ilustre que participó con don Adolfo López Mateos. Ilustre de tal grado que se ha dicho que ha sido el mejor gabinete de un presidente en el mundo. El 1 de diciembre de 1958 fue la toma de protesta como presidente de la República
en el Palacio de Bellas Artes. En ese momento, las primeras palabras de don Adolfo López Mateos fueron: hago entrega total de mi vida al servicio y al bien del pueblo de México. Seguramente, en silencio, cada uno de los integrantes de su gabinete, en su conciencia, afirmaba lo propio, demostrándolo cada uno de ellos en los hechos, como lo vamos a ver en cada área correspondiente de estos gabinetes. Como ustedes saben, antes lo integraban 18 secretarías, incluyendo a la de la Defensa y de Marina, y 2 departamentos, el Departamento del Distrito Federal y el Departamento Agrario, que en este caso fue ilustre. Aquí encuentran el nombre de cada secretaría, etcétera. El gabinete ampliado lo constituía el Banco de México, cuyo titular, el ilustre don Rodrigo Gómez; en Petróleos Mexicanos, don Pascual Gutiérrez Roldán; en el Instituto Mexicano del Seguro Social, titular don Benito Coquet. Y por primera vez en el mundo hay un gabinete ampliado, integrado por todos los expresidentes que estaban vivos, y fueron don Adolfo Ruiz Cortines, que le acababa de hacer entrega al presidente López Mateos, don el gran Emilio Portes Gil, y coincidimos en esa grandeza, paisano, de don Emilio, ¿verdad? Sí. Don Lázaro Cárdenas del Río, que lo nombraron titular de la Comisión del Balsas, y lo hizo bien. Don Miguel Alemán, titular para promover el turismo y la infraestructura, lo hizo tan bien que en el sexenio siguiente se constituyó la Secretaría de Turismo y él sentó las bases para Fonatur. La característica relevante de los titulares de estos gabinetes y sus colaboradores fue el trabajo en unidad y de los mejores resultados. Se decía que en cada servidor público, desde el más elemental colaborador hasta el de mayor complejidad, en conjunto trabajaban semejando el vibrar de la colmena, construyendo el panal que produciría la mejor calidad de miel, que todos estaban porque todos estaban aportando lo mejor de su vida y su vida misma. A continuación, se mencionarán algunas de las acciones correspondientes a estos gigantes del sexenio. La Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyo titular fue el grandioso don Manuel Tello Barraud, de Zacatecas, paisano de nuestro ilustre invitado, el ingeniero Juan Manuel Martínez, que ha sido secretario de Obras y también me honra, cuando menos a mí, creo que a todos, con su presencia y lo que él aportó, con nuestro magnífico paisano, don Alfredo del Mazo Vélez. Él estuvo muy cerca, antes y durante y después del sexenio de don Alfredo del Mazo. En la tarde del día de la toma de protesta como presidente de la República de don Adolfo López Mateos,
se realizó una reunión con la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Les informó que el gobierno de México no destinaría ningún recurso al armamentismo y menos al nuclear. Todos los presidentes estuvieron de acuerdo en esa propuesta del presidente López Mateos, y ahí mismo se comisionó a don Manuel Tello para que con sus homólogos fueran formalizando y documentando estos acuerdos, y al gran doctor don Alfonso García Robles para que le diera seguimiento. Estos logros propiciaron que el presidente mexicano visitara con el objetivo de tener intercambios culturales, económicos, científicos y tecnológicos a 5 países sudamericanos: Brasil, Venezuela, Perú, Chile, Argentina, y posteriormente a las autoridades gubernamentales de países del continente de Estados Unidos, Canadá, de Europa, de África y de Asia. Los gobernantes de los Estados Unidos y Canadá luego invitaron al presidente Adolfo López Mateos para que visitara sus respectivos países y concretara intercambios similares a los efectuados en Sudamérica, lo cual se realizó exitosamente. Así fue como visitó con los objetivos mencionados a países de los 5 continentes, sin subestimar sistemas económicos, ya fueran capitalistas, socialistas o de países no alineados. De igual forma, estuvieron en México autoridades correspondientes a todos estos países. Es significativo indicar que cada uno de los titulares de los países que visitaron México acompañaron al presidente López Mateos, sin excepción, aún como emperadores, como reyes, ¿sí?, a inaugurar obras que de alguna forma tenían relación con cosas de su país. Estos logros de México propiciaron que el presidente John F. Kennedy programara Alianza para el Progreso de Estados Unidos a América Latina. No se quería quedar atrás. La verdad, ustedes deducen quién le dio la pauta, ¿verdad? El teniente Cuitláhuac Ibáñez Treviño generalmente acompañaba al presidente Adolfo López Mateos porque era uno de los 4 ayudantes que tuvo don Adolfo y que generalmente andaba solo, como muchos que lo conocieron lo saben, entre ellos nuestro señor presidente. Sucedió que cuando visitó Argentina, naturalmente lo invitaron en la Suprema Corte de Justicia, y desde que llegó se levantaron y todos en una gran efusión de aplausos lo recibieron, y él con su mímica elegante, su autoridad, su sencillez, su calidad de estadista, como tú has dicho, ha habido muy poquitos estadistas en el mundo, él fue uno de ellos, ¿sí? Agradeciendo a todos, y al dar un paso en el segundo escalón de la escalinata para llegar al presidium, se cayó, y de inmediato se levanta y les dice: les suplico que me dispensen, pero les aseguro que este es mi primer mal paso en los terrenos de la justicia y no volverá a suceder, ¿sí? Todos así, los miembros del presidium fueron a acompañarlo, ¿sí?, todos, y a dejarlo a su asiento. Bien.
En 1960, por varios motivos, los países integrantes de la Organización de Estados Americanos pretendieron expulsar a Cuba de la organización. El único país que se opuso a esta exclusión fue México. Por esto no se expulsó a Cuba. En 1962, cuando se supo que Cuba, en contra de los acuerdos latinoamericanos de no armamentismo y en particular del nuclear, había autorizado que Rusia montara una base lanzaproyectiles nucleares en Bahía de Cochinos, se originó un tremendo conflicto entre Rusia y Estados Unidos, lo cual se derivó en una gravedad fuera de pronósticos que podía llevar al borde de la guerra nuclear. Me platicó mi amigo, el confidente de don Adolfo López Mateos, que nuestro presidente le habló por teléfono al presidente Kennedy y después de los saludos de rigor le dijo: señor, debe caber la prudencia en esta situación y prevalecer la inteligencia que usted tiene. Y le dice el presidente Kennedy: bueno, ¿qué quiere que hagamos? Nosotros no estamos atacando. No obstante que se estaban poniendo bases en muchas partes. Dice: señor, no vamos a ver quién o qué, vamos a buscar alternativas de solución. Si usted me autoriza, yo puedo hablar con el presidente Nikita. Dice: correcto, hable con el ruso. Y estoy seguro que lo va a escuchar porque sé que lo considera su amigo y que en unos pocos días va a visitar México. Bien, de ahí mismo del Palacio Nacional le habla al embajador de Rusia y le dice: señor, me urge hablar con usted y voy para allá. El presidente se llevó no a su chofer, sino a Cuitláhuac, que era el hombre de su mayor confianza, por si era necesario dejar, como era tan respetuoso, dejar el vehículo afuera. Llega Cuitláhuac a la embajada, toca y le abren, ya pasó. El embajador estaba en el patio esperando al presidente López Mateos, se acerca y le dice: señor, por favor comuníqueme con el señor presidente Nikita Khrushchev, porque esto toma visos de un conflicto nuclear. Dice: sí, dice, estamos preocupados y más que estamos preparando ya la visita de nuestro presidente aquí en México. A los 5 minutos estaba en el teléfono el presidente Nikita Khrushchev cuando era la medianoche. Y le dijo algo semejante a lo que le había dicho a Kennedy, diciéndole: la experiencia, la autoridad, la inteligencia de usted deben prevalecer. Y le dice: bueno, pues ¿de qué se trata? Mire, señor, que no se dé un paso más adelante, que se dejen las cosas como están mientras buscamos alternativas. Y si usted me autoriza, yo puedo hablar con el presidente Kennedy. Ah, sí, dice. Sí, dice, sé también las veces que ha ido a México y las veces que usted se haya reunido con él. Dice: correcto, pero de inmediato me habla según lo que le diga a Kennedy para saber a qué nos atenemos. Le dice: pero ¿está de acuerdo que podemos dejar las cosas sin avance? Sí, señor. Sí, porque usted tiene una autoridad moral y esa autoridad internacional en el pacifismo. ¿Sí? El caso es que ya por varios lados se acude a que se escuche a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales y este conflicto se superó. La situación es que poco después vinieron no poco, sino ya terminando el sexenio de López Mateos, vinieron una comisión
de el colegio que otorga el Premio Nobel de la Paz. ¿Sí? Y pidieron cita con el presidente López Mateos y le dijeron que él estaba entre los candidatos, posibles candidatos del Premio Nobel de la Paz por su pacifismo y por el Tratado de Tlatelolco, que después así se le llamó, ¿verdad? Y aquí grandes jurisconsultos como paisano Tere, que son licenciados en Derecho Internacional, saben muy bien de esto. El caso es que le dicen, señor, creo que usted va a ser. Dice, mire, nada más que si es por el Tratado de Tlatelolco, quien picó la piedra, quien hizo la mayor labor fue don Manuel Tello, él es el que lo merece. Van con don Manuel Tello y le dicen, mire, pues, dice el presidente que es usted. Dice, yo nada más obedecí las órdenes que él nos daba. Mire, el caso es que era el fin del sexenio, no se los dieron, posteriormente se lo dieron a un extraordinario mexicano que fue el que daba seguimiento a esto, don Alfonso Robles, ¿sí? De Michoacán, originario de Michoacán.